La necrosis significa sin vasos. En la necrosis hay ganancia de volumen celular, oncosis, ruptura de la membrana plasmática y salida del material intracelular. Desde el punto de vista morfológico, se la ha definido como el espectro de cambios post-mortem en un tejido por la acción progresiva de enzimas propias de las estructuras lesionadas. El aspecto de las células necróticas resulta de la desnaturalización de proteínas y de la digestión enzimática autolítica o heterolítica. En la necrosis se dan lesiones de la membrana graves. Las enzimas lisosómicas entran al citoplasma y digieren la célula, la destrucción del contenido celular y finalmente se da la necrosis, ya que los restos celulares no son viables con la célula y por ende se desbordan. La necrosis coagulativa es la causa más frecuente de necrosis y se da por isquemia de los tejidos. Obedece a la desnaturalización y coagulación de las proteínas, inclusive de las enzimas. Primero se da la coagulación y después la desnaturalización de las mismas. Esto es lo que causa la opacidad del tejido. Se ve típicamente en zonas como riñón, corazón y suprarrenal. Un ejemplo clave es el infarto agudo del miocardio, en donde la zona de necrosis es luego sustituida por tejido fibroso. La isquemia severa causa principalmente este tipo de necrosis. Este tipo de necrosis es típica de la hipoxia inducida por isquemia mantenida, como ocurre en tejidos privados de suministros de sangre por oclusión arterial, en circulación terminal o infartos de la mayoría de los tejidos y órganos. Al microscopio óptico se observa ausencia de núcleos y acidofilia citoplasmática y también se aprecia la arquitectura general del órgano por las siluetas de las células necrosadas, por lo que este tipo de necrosis también se la conoce como necrosis estructurada. Tenemos algunas características que son las zonas de necrosis tienen un aspecto acartonado y seco, también pueden verse de color gris y amarillento. Es frecuente el depósito de posterior de calcio y en el cerebro por la gran cantidad de lípidos de mielina es importante la coagulación. Aparte aquí solo se da una necrosis de licuefacción y colifativa. Se caracteriza por la formación de una sustancia gelatinosa en los que se mantiene la arquitectura de la célula y del tejido y se puede observar por microscopía la silueta de las células. La necrosis licuefactiva, también llamada necrosis colicoativa, se caracteriza por la digestión de células muertas para formar una masa de líquido viscoso y lleva al tejido a transformarse en algo mucho más líquido, pues se produce una autólisis rápida que hace que la zona necrosada quede totalmente licuada. De ahí viene su nombre de licuefactiva. La masa líquida necrótica es con frecuencia cremosa y de color amarillo por la presencia de leucocitos muertos y se la conoce comúnmente como pus. Los infartos hipóxicos en el cerebro presentan este tipo de necrosis debido a que este contiene poco tejido conjuntivo, pero altas cantidades de enzimas digestivas y lípidos por las que las células pueden ser fácilmente digeridas por sus propias enzimas. Adentro se encuentra lleno de líquido cefalorraquídeo. Al microscopio en el infarto cerebral se puede observar detritus celulares grumosos mezclados con macrófagos, lo que le da el aspecto de espumoso. Los macrófagos envían a los neutrófilos para atenuar la inflamación, los mismos que terminan muriendo en la zona necrosada. Las proteínas no se coagulan, pero sí sufren un proceso de reblandecimiento y se transforman en una papila gelatinosa al tacto. La necrosis gaseosa puede considerarse que viene de una combinación entre la necrosis coagulativa y la necrosis de licuefacción. Es típicamente causada por micobacterias como la de la tuberculosis, hongos y algunas sustancias extrañas para el organismo. También se ha identificado en lesiones térmicas como el eritema de Bacin. El tejido necrótico luce blanquecino como requesón, de ahí su nombre, ya que calcium en latín significa queso. A la microscopía las células celulares no se ven. Las células muertas se desintegran pero no se digieren completamente dejando partículas granulares y se ven también restos granulares amorfos dentro de un borde inflamatorio. Un ejemplo no traumático es la pancreatitis aguda, en la que el páncreas viene ocasionando después una activación de lipasa por parte de las células bacinares, lo que llevará a una destrucción de una parte del tejido pancreático y también de la cavidad peritoneal. A simple vista los depósitos de calcio parecen como manchas blancas arenosas, y es una forma de necrosis típicamente de la tuberculosis exudativa. El aspecto microscópico particular de este tipo de necrosis se debe a la mezcla de proteínas y sustancias grasas, con ejemplos como micosis, lepra, y se caracteriza por producir cavidad de ionas de sustancias blanca, mate y seca. La necrosis grasa afecta específicamente al tejido adiposo, comúnmente se da por pancreatitis o traumatismo. Las características de este tipo de necrosis están determinadas por la presencia de triglicéridos en el tejido adiposo. El proceso comienza cuando enzimas digestivas normalmente encontradas solo en los conductos pancreáticos y en el intestino son liberadas desde las células acinares pancreáticas dañadas hacia el espacio extracelular. Las fosfolipasas y las proteasas atacan la membrana citoplasmática de los adipocitos, liberando los triglicéridos almacenados en estas células. La lipasa pancreática hidroliza los triglicéridos produciendo ácidos grasos libres, los que precipitan como sales de calcio en el proceso llamado saponificación. Macroscópicamente la necrosis grasa se observa como áreas blanquecinas amarillentas y microscópicamente se ve como depósitos basófilos amorfos en la periferia de los focos de adipocitos necróticos. Una de las etiologías más comunes es la traumática, como en la mama, el cuello y los miembros. Se produce como rupturas de adipocitos con la consiguiente liberación de grasas neutras que son fagocitadas por macrófagos y también por las células multinucleadas.
La necrosis fibrinoide es una forma especial de necrosis causada generalmente por el daño vascular mediado inmunológico. Se caracteriza por complejos de antígenos y anticuerpos depositados dentro de las paredes arteriales junto con fibrina. Habitualmente ocurre en las arterias y paredes de los vasos, como en la poliarteritis nodosa. Se produce especialmente en la pared de los vasos arteriales dañados, en los cuales la insudación y acumulación de proteínas plasmáticas producen intensa eosinofilia del área alterada. Este tipo de necrosis es característico de enfermedades tales como la poliarteritis nodosa, el lupus eritematoso diseminado y la enfermedad reumática. Es un subtipo de necrosis celular, de características tintoriales similares a la fibrina, producida por el depósito de inmunocomplejos, en tejidos conjuntivos y también en las paredes celulares. Es una característica de enfermedades por depósito de inmunocomplejos y se observan principalmente en la pared y alrededor de los vasos. La fibrina causa la isquemia tisular, por lo que se ve en la vasculitis. La necrosis gangrenosa o gangrena es una de las necrosis por coagulación y es un término utilizado por patólogos y por clínicos para describir una necrosis en extremidades. Suele ser debido a una isquemia del miembro inferior o superior, pero también se pueden dar en orejas y nariz. Se reconoce una gangrena isquémica y una infecciosa. Las bacterias actúan sobre algunas proteínas, especialmente la hemoglobina, lo que le da el color característico a los tejidos. Por otro lado, en la gangrena húmeda, se produce una sobreinfección bacteriana en la que existe edema de los tejidos y humedad en la piel por los gérmenes. Estos gérmenes pueden penetrar los tejidos y el área es delimitada y tiene una coloración verde violácea. La gangrena seca, por otro lado, se da por desecación de la piel, que está comprometida y tiene un aspecto momificado, seco y acartonado. El color es un color negruzco y tiene un área bien delimitada que señala el nivel de la arteria afectada. Sin embargo, existen otros dos tipos, como es la gangrena infecciosa. Esta es altamente tóxica y es producida por microorganismos anaeróbicos que sobreinfectan a órganos que han sufrido una inflamación como el apéndice, la vesícula y el intestino. Por otro lado tenemos la gangrena de Fournier, que es una necrosis difusa del área genital que al complicarse asciende al área peritoneal y puede causar la muerte del paciente.